Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandra Abril, soy estudiante de la maestría en Salud Pública y el día de hoy les hablaré un poco acerca de los primeros tres capítulos de Gottfried, los cuales trataremos el día martes en el seminario de investigación. Entonces procedo a presentarles. Los tres capítulos que les comento están comprendidos en el libro La muerte negra, desastres naturales y humanos en la Europa medieval. Está escrito por Robert Steven Gottfried, quien nace en 1949, es historiador social y fue profesor de historia y director de estudios medievales en la Universidad de Rutgers. A lo largo de su trayectoria ha intentado entender la medicina en la Edad Medieval y comienzos de la Edad Moderna desde una perspectiva antropológica. Tiene una alta reputación en historia demográfica de la Edad Media tardía, y dentro de sus textos más destacados están Doctores y Medicina en la Inglaterra medieval, Enfermedad epidémica en Inglaterra, siglo XV, Respuesta médica y consecuencias demográficas, y uno dirigido a la ciudad de Bury, St. Edmunds, y la crisis urbana de 1290 a 1539. Es importante destacar que el libro que les presento el día de hoy es un libro sintético que se manejó con bastante cuidado y surge a partir de una beca del American Council of Their Societies. Es importante destacar esta cita de acá, la cual es una respuesta o una fuerte crítica con respecto a este libro que hace el autor Gottfried. Entonces, él en esta crítica comenta que nunca tuvo un interés de generar una monografía, ni mucho menos, sino que su trabajo está dirigido a hacer una síntesis académica, un apoyo, y pues también a reforzar lo que es su hipótesis. Abre comillas. Yo creo que las enfermedades epidémicas y las crisis ambientales fueron los actores más importantes en configurar la historia europea en los siglos XIV y XV. Esta respuesta la realiza en el año 1987. Aquí vemos los formatos que se utilizan tanto en la versión de inglés como en español. El título original, The Black Death, escrita en el año 1983, y el título en español, La muerte negra, con el editor México, Fondo de Cultura Económica, y su fecha de edición, que es en el año 1989. Los tres capítulos que les comentaré el día de hoy son la historia natural de la peste, el medio europeo y los comienzos de la peste. El primero, historia natural de la peste, el autor comienza con lo siguiente. Como todas las enfermedades infecciosas, la muerte negra tiene su historia natural. Y solo en ese marco vamos a poderla interpretar de forma adecuada. Es por esto que nos va a desglosar 4 factores para construir esa historia o ese marco. El primero es el medio, donde nos presenta la Europa de hace 1000 años, en la que no había crecientes complejos urbanos e industriales, las pocas ciudades tenían pequeñas dimensiones, los poblados usualmente estaban lejos unos de otros, localizados cerca al mar o sobre grandes ríos. Y es curioso, porque pese a que los poblados estaban lejos unos a otros, quienes vivían en cada uno de los poblados vivían de forma apiñada y con poca intimidad. Tanto así que las instalaciones de sanidad y transporte fueron bastante inadecuadas. Con respecto a la población, la mayor de las partes de Europa tenían 1000 habitantes y pues con respecto a Italia y Países Bajos, incluso París, se puede decir que se tenía una población de aproximadamente 50.000 habitantes. Ya en un segundo momento, en la parte de medio, nos habla del factor climático que se experimentaba hace 1000 años. Resulta que alrededor de los poblados estaban los campos, las tierras de pastoreo y los bosques donde la gente buscaba su subsistencia. Así, en el año 1250, estos llegaron a dominar el paisaje de la Europa. En
En Escandinavia y Rusia, por ejemplo, en el norte, presentaban bosques con coníferas, principalmente de pinos, adules, donde la tierra tenía mal desagüe y poca elevación. El resto de Europa tenía bosques deciduos, los suelos eran ácidos, generalmente fríos y húmedos, alrededor del Báltico y del Mar del Norte. En la Europa central predominaron los robles, donde el clima era más húmedo y más ácida la tierra. Y al sur de los Alpes se tenía una temperatura más alta, con lluvias menos frecuentes y una tierra arenosa y ácida. Como un segundo factor se presenta la causación, que se debe tener en cuenta al estudiar la enfermedad, como lo reitera el autor, debido a que todas las epidemias, incluso la peste, son causadas por parásitos que se relacionan entre sí, por lo general organismos grandes. Y este proceso es parte natural de la ecología humana y animal. Aquí aprovecho para destacar una impresión que me dejaron los 3 capítulos, y es el hecho de que el autor tiene un enfoque microbiológico bastante fuerte. Ya en un tercer factor está la toxicidad, donde los epidemiólogos suelen distinguir entre enfermedades letales y no letales. Con respecto a las infecciones no letales, son las habitualmente viejas y ya establecidas, como lo es la malaria. Por otro lado, están esas enfermedades que periódicamente surgen en escenarios históricos, matando grandes números de personas causadas por parásitos nuevos, como lo es la peste neumónica, que dejó una mortalidad de 95 a 100% de casos. En un cuarto punto van a estar los medios de transmisión. Aquí el autor desglosa 4 formas. La primera es el contacto directo entre personas, que habitualmente es por el sistema respiratorio, debido a que las enfermedades respiratorias son sumamente contagiosas, imposibles de prevenir y muy relacionadas con la densidad de la población humana. Por otro lado, están las que se difunden por medio del sistema digestivo, que son las enfermedades entéricas, que fueron bastante comunes en la Edad Media. Y acá cabe mencionar que se reflejó que las condiciones sociales y la sanidad tenían bastante influencia en estas enfermedades. Por ello se dieron cuenta que al eliminar o al mejorar las condiciones de salubridad pública, la enfermedad entérica se eliminaba, lo que no pasaba con la enfermedad respiratoria. Con respecto a un tercer medio está el contacto venéreo, que es lo que se conoce como la sífilis y la gonorrea, por ejemplo, pero estas fueron menos frecuentes en la Edad Media. Ya por último, están las enfermedades transferidas a los seres humanos por parte de los animales, las cuales pueden ser de mayor mortandad para el ser humano. Además de la virulencia que generan estas enfermedades facilitadas por intermedios animales, son importantes también por 2 razones. La primera es que representan otra clasificación y otra interpretación de la enfermedad, ya que su diseminación y frecuencia se basan principalmente en los anfitriones animales más que en los seres humanos. Por ejemplo, la peste bubónica empezó en la población de roedores de forma exótica y empieza a multiplicarse y llega a cierta densidad de la población. Así se empieza a multiplicar a través de pulgas y bacterias, llegando a una epidemia de la peste bubónica. Un segundo factor es que otra característica clave del desarrollo de la enfermedad infecciosa es la inmunidad, debido a que los seres humanos tienen mecanismos complejos para defenderse contra los patógenos y la resistencia individual varía de acuerdo con muchos factores. Se debe tener en cuenta que la inmunidad puede ser innata o adquirida, y la adquirida puede ser activa o pasiva. La activa es cuando el anfitrión va a generar sus propias defensas, y la pasiva cuando se introducen defensas generadas. Esta suele ser temporal. Bueno, ya después de que el autor nos presenta estos 4 puntos, hace un énfasis en que las enfermedades infecciosas medievales constituyeron una herencia del mundo clásico, de lo que fue el 500 a.C. al 500 después de Cristo, debido a que hubo una confluencia general de enfermedades euroasiáticas y africanas, ya sea porque estaban impulsadas por el comercio, las comunicaciones,
los sistemas de carretera, las redes de rutas marítimas y los días de viaje, junto a los cargamentos voluminosos donde se podían esconder insectos y roedores, por ejemplo. Entonces, si tal vez en el mundo, en un periodo del mundo clásico, donde se dejó de tener enfermedades mortíferas y se consideró una paz biológica, esta, de acuerdo al autor, fue engañosa, debido a que estos imperios antiguos fueron un hilo conductor e incubador para futuras pautas de la enfermedad. Así, en este mundo clásico, se tuvo 3 nuevas y letales infecciones. En el 165 al 180 se tiene lo que es conocido como la viruela. En el 251 se va a tener lo que se conoce como la peste antonina, que pues es probablemente lo que se conoce como sarampión, de acuerdo al autor. Y ya para el 541 vamos a tener la peste, que va a ser causada por una compleja serie de cepas bacterianas llamadas Yersinia pestis. Aquí me voy a detener un poco para explicar de forma sintética el cómo funciona la peste y esta cepa bacteriana, que es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. De acuerdo al autor, la etiología de esta cepa es importante, debido a que al explicarla podemos tener una abstracción histórica. Resulta que la toxicidad de la Y. pestis varía, pero la enfermedad siempre va a ser sumamente letal. Por ejemplo, en circunstancias normales, esta Y. pestis vive en el tracto digestivo de las pulgas, particularmente las pulgas de las ratas. Resulta que de un momento a otro, los bacilos se van a empezar a multiplicar en el estómago de la pulga en números suficientes para causar bloqueo, amenazando así con matar de hambre a la pulga. La pulga bloqueada, mientras se empieza a alimentar, mientras va a buscar alimentarse, va a vomitar dentro de sus víctimas grandes números de bacilos Y. pestis. Pero ojo, las Y. pestis no pueden pasar por una piel saludable, sino solo a través de una grieta en las superficies. Es aquí donde decenas de roedores empiezan a transmitir la peste, y en Europa el transmisor más importante va a ser la rata negra. Las Y. pestis pueden vivir en un medio oscuro y húmedo de las madrigueras de roedores, aún después de que estos han muerto. Entonces, si una nueva comunidad de roedores reemplaza a la antigua que murió por Y. pestis debido a que se tuvo una epidemia, entonces puede reiniciarse la cadena de la peste. Resulta que los seres humanos no son el huésped preferido de la Y. pestis, sino antes más bien son víctimas de la epizootia animal, y en efecto los seres humanos son víctimas de cambios de la ecología de los insectos y los roedores. Ya teniendo un poco más claro el mecanismo de la peste con la cepa Y. pestis, entonces pasaremos a hablar de las 3 variedades principales de la peste: la peste bubónica, la neumónica y la septicémica. La peste bubónica va a ser la más común y la más importante de las 3. Va a tener un periodo de incubación desde el momento de la infección hasta la aparición de los síntomas de generalmente unos 6 días, y su síntoma inicial va a ser una pústula negruzca o a menudo gangrenosa en el punto de la picadura, seguido por un ensanchamiento en nodos linfáticos en axilas, ingle o cuello, de acuerdo al lugar de la picadura. Después de esto va a ocurrir una hemorragia subcutánea causando pústulas purpúreas llamadas bubas, por eso el nombre de la peste. Y esta hemorragia va a producir una necrosis celular e intoxicación del sistema nervioso, conduciendo a desórdenes neurológicos y psicológicos. Por otro lado, está la peste neumónica, que es la única que puede ser transmitida de persona a persona. Tiene una peculiar etiología debido a que parece que solo ocurre cuando hay una súbita baja de temperatura y la infección invade los pulmones. Esta va a tener una mortalidad del 95 al 100% de la población que ataca.
Después de esto está la peste septicémica, que va a ser transmitida por insectos. Su etiología precisa y aparición ocasional en epidemias selectas no ha sido adecuadamente explicada. Pero lo que sí se puede asegurar es que los bacilos de la Aedes pestis entran en grandes números en el torrente sanguíneo de las víctimas. En unas horas se forma un zampullido y la muerte ocurre el mismo día, antes incluso de que las bubas tengan tiempo de formarse. Esta peste siempre va a ser fatal, pero es muy rara, y como está presente en el torrente sanguíneo en tan grandes cantidades, puede ser transmitido a través de la pulga o el piojo que está en el humano. Ya, bueno, después de hablar un poco de las variedades de la peste, entonces se puede afirmar que la peste ha tomado dos formas. Una como focos temporales, que son reservas de prolongada persistencia de la peste, lo que van a ser pandemia, cuando las condiciones ecológicas y etiológicas entre roedores y bacterias se modificaron y desaparecieron los focos temporales. Y un segundo lugar va a ser el lugar de breve duración, que fueron simples incidentes de epidemias que no llegaron a establecerse entre las poblaciones de insectos y roedores. Por ejemplo, la peste septicémica, que causa la muerte de momento. Así, la Europa medieval fue atacada por dos pandemias de peste, ¿sí? Y la primera epidemia de esta pandemia fue la peste de Justiniano, que ocurrió en el año 541, debido a que él estaba intentando reconquistar las partes occidentales del imperio antiguo, quitándoselas a los germanos. Resulta que todo empezó en la parte de Pelucio, con contacto con los egipcios, después Alejandría y después al resto de Egipto, Palestina y todo el mundo. Entonces, digamos que se considera que esta peste fue casi universal, tuvo más o menos un 40% de la población murió y pues bastantes partes de Europa perecieron. Por otro lado, después de esta peste, ocurrió lo que se conoce como la lepra, que fue considerado un fenómeno cultural importante, porque tuvo repercusiones tanto a nivel de la psique, el arte y la religión de Europa. Por ejemplo, con respecto a la iglesia, se consideró impuros a los leprosos y se vio como una enfermedad del alma. Se consideró la enfermedad infecciosa más importante de Europa del siglo X al XIII. Y no lograron un tratamiento preventivo o curativo, sino la mejor solución que vieron fue el aislamiento. Sin embargo, se dieron cuenta a lo largo de la expansión de esta enfermedad que el aislamiento no lograba sanarla del todo, ¿sí? Entonces, pues lo que se hacía era rezar por el alma de la persona, porque ya apenas le diera lepra se consideraba que ya se iba a morir. Listo. Me gustaría terminar este primer capítulo con esta imagen, que es una obra de arte de Giovanni Boccaccio en 1348, donde se expresa bastante lo que fue la peste bubónica, el tema de las bubas, ¿sí? El cómo se ocasionaba la necrosis. Digamos, también se refleja un poco la parte social, el cómo de cierta forma estaban aislados, ¿sí? Entonces, eso fue un poco lo que se vivió ahí. Ya en el segundo capítulo, que va a ser el medio europeo, vamos a tener un rápido recuento de lo que fue la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, con cambios sociales, económicos y también climáticos. Entonces, este periodo va a ser entre 1050 y 1347. Resulta que con este embudo buscó dar a conocer
lo que fue Alta Edad Media a Baja Edad Media, cuando empezó nuevamente a explotar todo el tema de la peste. Resulta que al principio de la Alta Edad Media, más o menos hablamos del siglo X al siglo XIII, hubo un desarrollo de la población impresionante, debido a tres cosas. La primera, innovaciones agrícolas y tecnológicas que nos generaron un excedente alimentario. La segunda es que Europa estaba políticamente estable, incluso desde el periodo carolingio no lo estaba, entonces esta estabilidad también hizo un gran énfasis. Y por otro lado, el Fondo de Enfermedades de Europa había llegado a una especie de equilibrio. Entonces, también se ocasionó un cambio en sociedad y economía que nos generó, a partir de la teoría de la trifuncionalidad, la división tripartita de las clases, donde en la primera clase se iba a tener a los oradores o el clero, que eran quienes iban a obtener la gracia divina para todos. En la segunda iban a estar los bellatores, que es donde iba a estar la élite militar para dar protección. Y en la tercera iban a estar los laboradores o los demás, que mantenían a las otras dos élites. Aquí van a estar los agricultores y los rústicos. Resulta que esta conformación jerárquica hacía que la sociedad se sintiera en armonía, y más aún cuando, por ejemplo, en esta tercera clase de laboradores empiezan a llegar los burgueses, que pues también van a tener una influencia bastante grande. Cabe destacar que dentro de los bellatores estaba ubicado el rey, que era quien garantizaba el equilibrio y estaba puesto por Dios. Otro punto importante fue que la mayor parte de la riqueza se debía a los productos de la tierra. Aquí vamos a tener un verdadero poder político en los terratenientes locales, que van a ser como los conocidos señores feudales, quienes van a tener sus parcelas de tierra, y esas parcelas de tierra se las van a arrendar a los siervos, que van a ser campesinos. Y estos campesinos no van a poseer la tierra, sino que la van a trabajar. Entonces, pagaban por una parcela a los señores el alquiler de la tierra que iban a trabajar. En un segundo punto, tenían obligaciones de trabajo en las partes de la tierra lauratía, que era la tierra de los señores, y ellos debían trabajarla de forma gratuita. Y en un tercer punto, debían dar a sus señores banalidades, que son obligaciones menores, impuestos periódicos, derechos por herencia, matrimonio, etc. Hacia el siglo XII se hace un pequeño cambio por el surgimiento de los poblados, y llegan los campesinos y dicen, ok, nosotros necesitamos libertad sobre nuestras tierras. Entonces, esa libertad se va a lograr de dos formas. La primera es a partir del efectivo logrado por la venta. Entonces, ellos podían comprar su conmutación, que les daba la excepción de ese servicio laboral, es decir, ya no tenían que trabajar gratis. Y la otra parte estaba la rosa, que era la expansión física de la tierra labrantía. Es decir, ellos empezaban a expandir el terreno de labrantía, es decir, el terreno del señor, y empezaban a trabajar tierras que antes no estaban labradas. Entonces, automáticamente el señor decía, ok, está bien, estoy de acuerdo porque estoy recibiendo un pago sobre una tierra que tenía quieta. Entonces, esa va a ser una gran modificación que va a ocurrir para ese momento. Sin embargo, pues ya para finales de ese siglo, del XII, va a haber otros cambios a nivel señorial, y es que van a surgir los mercados de alimentos debido a un excedente agrícola. También se va a tener pagos en efectivo, ya no van a ser pagos en alimentos, y esto va a generar una eficiente organización económica. Entonces vamos a tener una mayor producción, un cultivo hábil, y todo excedente podía venderse con cierta ganancia. Entonces ya para el año 1180 se había desarrollado en toda Europa rural una economía de mercado, lo que nos va a llevar a una verdadera revolución urbana. Entonces acá lo que tuvimos fue que una creciente especialización en producción de no alimentos, en nuevas ciudades,
Se renovaron antiguas rutas comerciales y se crearon otras. Se desarrolló un grupo mercantil e industrial que va a ser la burguesía, la cual no contaba con tierras, pero sí contaba con capital líquido. En Italia se va a desarrollar un sistema de bancos, créditos y seguros, y ciertas partes de Europa va a empezar a desarrollar una industria casi capitalista. Entonces vamos a tener una población más rica, que va a beneficiar también a los reyes, señores y príncipes, porque van a tener más fuentes de ingreso, entonces les dio oportunidad para incrementar los impuestos. Asimismo, va a haber un avance cultural y un movimiento intelectual fuerte, debido a que la cultura se había vuelto tan extensa y tan complicada que la educación superior se especializó y fue instituida en universidades. Entonces, para el siglo XIII llegamos a una cúspide con un escenario de paz internacional debido a que Europa había reconquistado el Estado que estaba bajo dominio islámico y la Iglesia iba a tener cierta gran influencia y la autoridad gubernamental estaba difundida. Entonces, esta época se va a considerar como un pequeño óptimo, porque la verdad la fluctuación de riquezas, de conocimiento, fue bastante grande. Ya hacia mediados del siglo XIII va a empezar a ocurrir algo, y es que los cambios climáticos se van a empezar a ver. El clima va a empezar a ser más frío, más húmedo. Resulta que de un momento a otro va a haber masas de hielo flotantes que van a llegar al sur y van a empezar a bloquear las tradicionales rutas navieras del Atlántico. Entonces vamos a llegar a un punto en el que se va a llamar la pequeña edad de hielo, la cual va a tener grandísimos efectos en la agricultura y pues junto a los males sociales, pues va a causar un caos, porque resulta que tras de que teníamos efectos en la agricultura, es decir, va a haber escasez en alimentos, porque solamente el trigo es lo único que se va a cosechar, pero hubo momentos en los que escaseaba. Entonces, aparte, curiosamente la población continuaba creciendo y no se tenía cómo mantener a toda la población. Entonces, hacia el año 1250 vamos a entrar a un ciclo de pobreza que pues me llama la atención que el autor lo llama un ciclo de pobreza similar al de muchas sociedades asiáticas. Bueno, entonces va a haber dificultades económicas, pero se justifica que la sociedad o la población continuaba creciendo debido a que en este momento, en este punto de la historia, había una ausencia de grandes enfermedades exógenas y se continuaba con altos niveles de fertilidad debido a que se aprovechaba el periodo de fecundidad de las mujeres. Ya después de eso, se continuó con grandes periodos de clímax en los que volvíamos a tener una mediana cosecha como para tener con qué mantener a la población y después volver a bajar. Entonces resulta que la población campesina empezó a entrar en una crisis económica y aquí se empezó a favorecer bastante la burguesía, la cual empieza a generar un capital líquido bastante grande. Resulta que para el año 1317 y 1318 ocurre una nueva catástrofe y es la morriña de animales. Resulta que empezó a haber una serie de episodías que devastó lo que quedaba de la población ganadera. Entonces ya no se tenía cómo comer grano ni cómo comer proteína, que pues el ganado era una fuente de proteína en esta época, y se produce una crisis agraria. Entonces, pues hubo efectos profundos en la sociedad y en la economía, debido a que hubo efectos devastadores. Tanto así que la hambruna fue tal que la gente, por ejemplo, iba a comerse los cadáveres humanos, a comerse los cadáveres de animales, entre otras cosas.
lo que nos va a generar después un gran periodo de enfermedad. Ya en el tercer capítulo vamos a hablar de los comienzos de la peste, que va a ser entre el siglo XIII y el XV, donde hubo un equilibrio ecológico de Eurasia, el cual fue violentamente perturbado. Y esto fue a causa de la difusión de la Yepestis. Por favor, recordémosla, es la que nos causa la peste. Y resulta que esta Yepestis se encontró o se detectó que empezó en el desierto de Gobi, que queda al este de China, sur de India, y constituyó la llegada de la muerte negra y la segunda epidemia de la peste. Entonces, la primera epidemia de la pandemia fue la peste justiniana y la segunda va a tener ocasión en este punto. Entonces, hay varias teorías que tratan de explicar esta segunda parte de la pandemia. La primera es que los gobernantes nómadas del imperio mongol tuvieron un papel crucial en el desarrollo de esta peste. Y por otro lado, es que se reconoce, la segunda teoría es que se reconoce la importancia de este imperio mongol, pero se suman los factores ambientales que fueron más importantes que los humanos, que coincide con el cambio climático que mencionamos hace poco en el medio europeo. Entonces, ¿por qué el imperio mongol? Resulta que ellos hacia el siglo XIII y XIV tuvieron un periodo de secación donde habitaban. Entonces hizo que los mongoles se empezaran a desplazaran su rebaño, porque ellos vivían de una economía de rebaño, a lugares más verdes. Lo que hizo que los roedores salvajes del centro de Asia se trasladaran en busca de alimentos y agua, infectando a las poblaciones locales de roedores con Yepestis y extendiendo así la segunda pandemia de la peste. Entonces, como punto clave, la importancia de Mongolia es decisiva debido a que los roedores y los humanos o los hombres que estaban en las estepas del desierto fueron los primeros transmisores. Por otro lado, el segundo punto importante es que se desembocó en el desierto de Gobi y pues también es importante decir que junto a esta peste que hubo, ya en la parte oriental se estaban presentando noticias de desastres naturales, sequías, terremotos, hambrunas, la plaga de la langosta, incluso hasta 1340. Y ya a mediados del siglo XIV, la muerte negra empezó a atacar a China. Tanto así que en 1393, tras sucesivos ciclos de epidemias de la peste, la población china se redujo de 120 millones a 90 millones. Entonces, entre 1330 a 1346, la peste probablemente infectó de dos maneras al mundo occidental. La primera es estrictamente ecológica. Entonces, desde Asia Central, los roedores infectaron las poblaciones animales y después las humanas. Y la segunda es que fue por obra del hombre, la cual fue causante o fue resultado del elaborado sistema comercial Oriente-Occidente durante el siglo XII y el XIII. A partir de estas dos maneras en las que se pudo infectar el mundo occidental, entonces también se dieron cuenta que esta también tuvo una gran implicación debido a que este sistema comercial Oriente-Occidente había desarrollado tres arterias principales. La primera era por vía marítima, ¿sí? Y consistía en el comercio de especias llevadas desde el sur de Asia hasta el occidente. La segunda partía del sur de Asia, también por vía marítima, iba hasta el Océano Índico y desembocaba en el Mar Rojo. Y la tercera, esta era terrestre, iniciaba en el norte de China, iba hacia Asia Central
y finalizaba en el Mar Negro. Es importante decir que en el extremo de cada ruta se encontraban mercaderes italianos al norte de Europa. ¿Y por qué señalo este de color rojo, el Mar Negro? Porque resulta que desde allí la Yepestis pudo ser transmitida, ¿sí? Entonces, por la costa del Mar Negro, comerciantes italianos tendían grandes números de colonias mercantes, donde se avanzó por tierra hasta llegar al término de la ruta comercial, partiendo obviamente de Asia, y atravesó el mar abierto en barcos mercantes y tierra adentro a través de ríos y grandes carreteras. Entonces, retornaron a las zonas que habían dejado libres. Así pues, la Muerte Negra viajó por complicados diseños de rutas comerciales. Así pues, la peste llega en 1339. Entonces, así va a ocurrir. Primero, la peste negra va a avanzar por tierra, partiendo de Asia, como ya les comenté con el Mar Negro. Después de eso, atraviesa mar abierto en barcos mercantes y dice, ok, me faltó contagiar a unas personas acá. Entonces, retorno a atacar zonas que se habían dejado libres. Ya en un tercer momento, entonces, resulta que en 1347, la Muerte Negra llega a Constantinopla, donde se va a extender por el resto del Bizancio hasta la cuenca del Mediterráneo Oriental. La Muerte Negra atacó una población que ya estaba disminuida tras del hecho, y pues también se afirma que los mercaderes italianos también llevaron la Muerte Negra al Mediterráneo musulmán. De la Italia al Mediterráneo musulmán se pasó a la Alejandría, después al Nilo, al Cairo, que eran ciudades de las ciudades más grandes. Y pues digamos que en este punto, en el Cairo, que era una ciudad cristiana, pues hubo su conflicto con el tema cristiano, por el hecho de que porque la peste llega, estamos ofendiendo a Dios, ¿qué está pasando? Entonces son debates que se empiezan a tener. Ya después del Cairo se llega a Medio Oriente, a Asuán y al Alto Nilo. Y por último finaliza en Siria, en la ciudad específicamente de Gaza y en Palestina. La ciudad de Gaza es súper importante porque va a ser la puerta de Palestina y Siria. E incluso se va a dar la vía para que se ataque a Antioquía, donde hubo un fenómeno bastante interesante porque muchas de las personas que residían en Antioquía huyeron al norte y pues al huir ayudaron a difundir la peste y algunos incluso murieron en el camino. Después se infecta Damasco y para este periodo se estaba registrando más o menos 2.000 muertes por día. Después de esto llega a Egipto, Palestina, la península arábiga y la Meca. La presencia de la Muerte Negra en la ciudad sagrada provocó un importante debate teológico. ¿Por qué? Porque resulta que Mahoma había dicho que una peste no llegaría a tierra sagrada, a tierra santa. Entonces, pues ahí les tocó a los precursores de la religión empezar a decir que era porque había bastantes infieles en la religión y era lo que estaba causando esta peste. Después llega al norte de África, en Túnez y Libia, por relaciones con mercaderes, estamos hablando del 1348 al 1349, todo el mundo islámico ya había sido atacado por la Muerte Negra. Y después de Constantinopla, los navíos italianos también invadieron o hicieron que la peste llegara a la isla de Chipre, donde curiosamente empezaron a morir muchos cristianos. Entonces lo que hicieron fue empezar a matar a los esclavos musulmanes para que en dado caso los cristianos murieran a totalidad, pues el terreno no quedara en dominio de los musulmanes. Se llegó a
a Catania, donde hubo cuarentena de personas, al igual que en Pistonia, pero pues no funcionaba porque en verdad la cuarentena o el aislamiento se tenía que hacer con respecto a las ratas, los roedores. Y bueno, también llega a la parte de Florencia. Y por último, en Venecia y Milán, que pues Venecia también utiliza la parte de la cuarentena, y Milán ocurrió algo muy importante, y es que apenas empezó a llegar la peste, lo que hicieron fue amurallar las casas de las personas enfermas. Tanto así que Milán es la que tuvo la menor mortalidad, el 15%. Ya por último llega a Iberna y a Gibraltar. Así finalizan los 3 capítulos de Gottfried, del libro de Gottfried, y pues me dejan algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes y también pues para dejarlos al debate. La primera es que en los 3 capítulos se va cumpliendo poco a poco el objetivo o hipótesis esbozada en la introducción, que es enlazar el factor climático y social con el desarrollo biológico de la peste. El segundo es que el autor se presenta un poco sarcástico en el primer capítulo al emplear ciertas ironías durante el relato de la historia natural de la peste. El tercero es que comenta que la peste tuvo impacto en el arte y en otras áreas de la Baja Edad Media, pero no amplía esta idea, ¿sí? Deja muy concreto el punto. En un cuarto factor es que empleó ciertos calificativos de contraste entre Oriente y Occidente. Es bastante usual que él diga en Occidente fue mejor. China, por ejemplo, tiene registros muy vagos, entonces no se puede hablar. Entonces, y no da un punto de contraste. También, pues relacionado a esto, se recarga el contexto y origen de todas las enfermedades en Oriente o en zona euroasiática y no presenta suficiente evidencia para contrastarlo. Si bien, como el nombre del libro lo indica, está destinado a la historia europea, es importante destacar que se menciona en casi todo el contenido de estos 3 capítulos la participación de Oriente, pero en ningún momento se da un documento de soporte o una información de soporte donde ayude a reforzar que en verdad el contexto y origen de todo fue el Oriente. Porque ya después, en un tercer capítulo, es cuando empieza a mencionar un poco el impacto de la peste en África y Asia, pero es bastante vago. Lo único que llega a decir es que Italia hizo que la peste llegara a la parte musulmana, pero hasta ahí. Entonces, estos son uno de los puntos que me deja este texto, que es bastante interesante, rico y cómodo de leer. Aquí les presento un poco de la bibliografía o de las referencias usadas. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el martes en el seminario. Hasta luego.